Buenos días, soy la doctora Marta Tejedor, soy especialista en hepatología y trasplante hepático. Me formé en el Hospital Ramón y Cajal y después trabajé durante 2 años en trasplante hepático en el St. James's Hospital en Leeds. Hoy tengo el placer de compartir con vosotros la charla que hemos presentado la doctora Delgado y yo en las jornadas de enfermedades infecciosas celebradas en el Hospital Universitario Infanta Elena, que es donde trabajamos actualmente, sobre las infecciones en el paciente hepatópata. El hígado sano juega un papel fundamental en la defensa inmune. Es en él donde se asienta el sistema reticuloendotelial hepático, conformado por las células de Kupffer, las células sinusoidales y las células dendríticas. Este sistema reticuloendotelial está implicado en la función de vigilancia inmune, que se encarga de cribar todos los patógenos que llegan al hígado por vía hematógena o a través de la circulación portal procedentes del tubo digestivo. Por otro lado, los hepatocitos sintetizan una serie de moléculas solubles como el complemento, que también están implicadas en la defensa del sistema, en la defensa inmune. A medida cuando se produce un daño hepático, por el motivo que sea, pues una infección por un virus hepatotropo, el alcohol o el motivo que sea, se va produciendo una fibrosis progresiva y una desestructuración de la arquitectura hepática con la aparición de puentes de fibrosis, la aparición de shunts entre las diferentes venas hepáticas, y todo esto desestructura, como decíamos, la arquitectura hepática y se lleva por delante el sistema reticuloendotelial hepático. Por lo tanto, esa función de vigilancia del sistema inmune se ve afectada. En la cirrosis hay una afectación del sistema inmune muy importante. Como acabamos de ver, se ve afectado el sistema reticuloendotelial y la muerte de los hepatocitos obviamente tiene como consecuencia una disminución en la síntesis de estas moléculas solubles, como por ejemplo el complemento. Además está dañada el tejido linfoide asociado a mucosas, como ahora veremos. Pero no solo eso, sino que en fases avanzadas de la cirrosis hay una alteración de la respuesta inmune sistémica y se ven afectadas absolutamente todas las células que están implicadas en la respuesta inmune. Todo esto hace que en la cirrosis sea frecuente la bacteriemia y esté aumentada la mortalidad. Quiero introducir ahora el concepto de translocación bacteriana, que se define como la translocación de bacterias o productos bacterianos desde el intestino a los ganglios linfáticos mesentéricos. Este proceso es fisiológico y participa en la inmunotolerancia, para que cuando te comes una raja de salchichón no tengas alergia o no tengas una reacción inmune cada vez que entra un antígeno que no se considera patógeno. Pero todo esto se va dañando a medida que va progresando la cirrosis. Como se puede ver en la figura, en la parte central, en las fases iniciales de la cirrosis hay un aumento de esta translocación a niveles patológicos. Inicialmente los productos bacterianos desde la luz intestinal atraviesan la barrera epitelial por vía paracelular, llegan a los ganglios linfáticos mesentéricos y producen una reacción inflamatoria. Estas citoquinas proinflamatorias a su vez van a dañar la barrera defensiva, la barrera epitelial, perpetuando así el daño. De tal manera que en fases avanzadas de la cirrosis, y esto es lo que tenemos representado en la parte derecha de la figura, la barrera epitelial está tan dañada que llega a un estado de tolerancia, es decir, si tiene que pasar la bacteria, que pase, que yo estoy agotada. Así que esto, asociado con la disbiosis y el sobrecrecimiento bacteriano que se produce en la cirrosis, acaba produciendo una sobrecarga muy importante en los ganglios linfáticos mesentéricos, con una reacción inflamatoria muy importante que los deja absolutamente sobrepasados al tejido linfoide asociado a mucosas, en un estado de inmunoparálisis. Todo esto perpetúa esta translocación bacteriana. Entramos en un círculo vicioso en el que esa inflamación sale de esta localización inicialmente intestinal y produce una inflamación a nivel sistémico. Todo esto se resume en un concepto relativamente novedoso. Esta revisión es muy interesante, muy recomendable, la publica el doctor Albillos en el Journal Hepatology de 2014. El concepto es el de disfunción del sistema inmune asociado a la cirrosis. En rojo tenemos la presentación de antígenos, es decir, esa fase inicial en la que el organismo es capaz de reconocer a las bacterias y sus productos como patogénicos. Y en verde tenemos la activación del sistema inmune.
Como vemos en la parte izquierda de la gráfica, en condiciones de salud estos dos procesos están coordinados y a medida que se presentan los antígenos se produce una respuesta del sistema inmune adecuada y coordinada, como decimos. En el momento en el que se produce un daño en el hígado, es decir, pues lo que decíamos, pues el daño que sea por un virus hepatotropo, por alcohol, por un depósito de grasa, por enfermedades metabólicas, lo que sea, se va a producir un daño hepatocitario y esa muerte de los hepatocitos va a liberar productos de la apoptosis, productos intracelulares que van a producir una inflamación estéril. Y como podemos ver en la gráfica, la curva verde empieza a dispararse hacia arriba. Esa inflamación estéril pues está ahí y se produce pues por esos patrones mucosos asociados a daño, ¿vale? A medida que va progresando la fibrosis hepática, como hemos visto antes, se destruye el sistema o se ve muy afectado el sistema reticuloendotelial hepático y va disminuyendo esa función de vigilancia inmune. Así que empiezan a aparecer como factores proinflamatorios también productos patogénicos de las bacterias, productos bacterianos y las propias bacterias. Estos son los patrones mucosos asociados a patógeno. Y estas moléculas solubles derivadas de las bacterias van a contribuir a esa inflamación sistémica que se refleja en esa subida progresiva de la activación inmune que tenemos representada en verde. Así que en estas fases preascíticas de la cirrosis se caracterizan por una inflamación sistémica muy marcada. ¿Qué ocurre a medida que va progresando la cirrosis? Pues esa activación repetida del sistema inmune por los patrones mucosos asociados a patógeno acaba agotando al sistema inmune. Las células inmunes ya no pueden más, dicen pues ¿para qué? Así que se agotan y dejan de responder. Así que lo que estamos viendo es un estado de inmunodeficiencia. Esa es la curva roja que vemos que se desploma en las fases avanzadas de la cirrosis. El sistema inmune deja de ser capaz de reconocer a los patógenos como tales y por lo tanto entramos en un fenotipo principalmente inmunodeficiente. Así que sí, en la cirrosis tenemos aumentado el riesgo de infecciones. Aquí vemos las infecciones en función de su prevalencia. Las más habituales son infecciones espontáneas, al hilo de todo esto que acabamos de ver, como la peritonitis bacteriana espontánea, la bacteriemia o el empiema bacteriano espontáneo, seguidas de cerca por las infecciones del tracto urinario, la celulitis y la neumonía. La presentación de las infecciones en el paciente cirrótico puede ser oligosintomática, especialmente en aquellas de adquisición comunitaria. También puede haber síntomas y signos locales o sistémicos de infección, un deterioro de la función hepática, encefalopatía, shock, insuficiencia renal o hemorragia digestiva. La hemorragia cursa con un riesgo aumentado de infecciones, pero es que además las infecciones pueden ser el desencadenante de la hemorragia. Así que ante cualquier paciente que ingresa por urgencias o ante cualquier paciente cirrótico con un deterioro clínico o analítico, tenemos que hacer un despistaje activo de las infecciones. Hay que sacar siempre hemocultivos, hacer una paracentesis diagnóstica con un recuento de polimorfonucleares y un cultivo de líquido ascítico. La sensibilidad del cultivo es baja, pero se puede aumentar hasta un 60%, la sensibilidad máxima que vamos a obtener en un cultivo de líquido ascítico va a ser del 60%, siempre y cuando inoculemos el líquido ascítico directamente en botes de hemocultivo al pie de la cama del paciente. 10 mililitros de líquido ascítico en un bote de aerobios y otros 10 en un bote de anaerobios, ¿vale? Recordadlo. Inoculación de líquido ascítico en botes de hemocultivo según hacemos la paracentesis. También hay que hacer un sedimento y un cultivo de orina, placa de tórax y por supuesto una exploración física. Es importante el diagnóstico precoz. En este estudio se puede ver en azul la gráfica en la que la mortalidad de los pacientes en los que se diagnostica una PBE en las primeras 12 horas, es decir, se realiza la paracentesis diagnóstica en las primeras 12 horas del ingreso, presentan mejor supervivencia que aquellos pacientes en los que la paracentesis se demora.
tenemos algunas herramientas que nos pueden ayudar a este diagnóstico precoz. Por ejemplo, la procalcitonina. En la figura de la izquierda vemos la figura resumen de 7 ensayos en los que se usa la procalcitonina para el diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea. El punto de corte de casi todos los estudios está entre 0,5 y 0,6 y como veis la sensibilidad y la especificidad están por encima del 80% y el área bajo la curva es de 0,92. Hay que tener en cuenta, y esto es lo que viene en la figura de la derecha, que los niveles de procalcitonina se pueden ver afectados por el valor de bilirrubina. Es decir, a mayor nivel de bilirrubina, mayor va a ser la procalcitonina. Por lo tanto, los puntos de corte van a variar. ¿De acuerdo? Este estudio es de un asiático que se escribe QU por si lo queréis buscar. ¿De acuerdo? Como veis aquí, la procalcitonina pues es un marcador precoz de la infección, se eleva antes que la PCR. Se puede usar pues eso, para ayudarnos en el diagnóstico y el tratamiento de las infecciones bacterianas en la cirrosis. En la gráfica de la derecha podemos ver cómo la procalcitonina tiene mayor precisión diagnóstica que los leucocitos o que el porcentaje de neutrófilos y que es al menos tan eficaz como la PCR. Por supuesto, no es un marcador que podamos usar de manera aislada, hay que usarlo con sentido común y usando el resto de elementos de juicio que tenemos a nuestra disposición para establecer el diagnóstico de infección en la cirrosis. En las últimas décadas se ha producido un cambio epidemiológico. Como veis, a finales de los años 90 la mayoría de las infecciones en el cirrótico eran de adquisición comunitaria, pero en los últimos años se ha producido un aumento en las infecciones asociadas a cuidado sanitario y en las infecciones nosocomiales, hasta el punto de que en la actualidad la combinación de estos dos lugares de adquisición constituyen hasta el 70% de las infecciones en el cirrótico. Este estudio, que es del Dr. Fernández, publicado en el Hepatology en 2012, define las infecciones asociadas a cuidado sanitario como aquellas que ocurren cuando el paciente ha estado ingresado al menos 2 días en los últimos 3 meses, está institucionalizado o sometido a un programa de hemodiálisis crónica. Por otro lado, en cuanto al tipo de microorganismo, lo más importante es que en los últimos años las infecciones nosocomiales asociadas a bacilos gram negativos multiresistentes ha aumentado. Clásicamente se decía que las infecciones nosocomiales en el cirrótico eran principalmente por cocos positivos, pero esto está cambiando. Cada vez tenemos más bacilos gram negativos multiresistentes, como se puede ver en esta figura. A finales de los 90, menos de un 10% de las infecciones en los pacientes cirróticos eran por bacterias multiresistentes y este porcentaje se ha ido incrementando hasta un 23% en los datos más recientes. Este aumento en las bacterias multiresistentes se ha producido principalmente a expensas de las enterobacterias y el Enterococo faecium. Las enterobacterias están principalmente implicadas en la etiología de la PBE, la ITU y la bacteriemia espontánea, mientras que la pseudomonas se asocia principalmente con la neumonía y el SARM, el Staph aureus methicillin resistente, principalmente con la celulitis y las infecciones por catéter. Cuando se analizó el lugar de adquisición de estas infecciones por microorganismos multiresistentes, se vio que el 35% eran de adquisición nosocomial. Esto es en la muestra global, pero si tenemos en cuenta tan solo las infecciones con cultivo positivo, eran de origen nosocomial hasta el 50% de las infecciones por microorganismos multiresistentes. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener una infección por un microorganismo multiresistente? Pues la adquisición nosocomial, como acabamos de ver, el uso de beta-lactámicos en los últimos 3 meses, el hecho de que el paciente estuviera en profilaxis con norfloxacino con anterioridad o el haber tenido ya una infección por una bacteria multiresistente en los 6 meses previos.
En este estudio que os comentaba del doctor Fernández de 2012 se evalúa la eficacia de la antibioterapia empírica en la resolución de la infección. Esta antibioterapia empírica es la que se recomendaba pues a principios de los años 2000, basada principalmente en cefalosporinas de tercera generación, asociadas o no con otros antibióticos en función del tipo de infección. Y es llamativo ver que con esta antibioterapia basada principalmente en cefalosporinas de tercera generación no somos capaces de tratar adecuadamente un 60% de las infecciones nosocomiales. Y además hemos visto que los pacientes cirróticos infectados se mueren 4 veces más que los pacientes no infectados. Varios estudios apuntan a que puede ser el hecho de estar infectado por una bacteria multiresistente lo que aumente la mortalidad, pero este estudio de Bartoletti de 2014 sugiere que no es tanto la multiresistencia como la adecuación del tratamiento antibiótico. En la gráfica de arriba podemos ver cómo no hay diferencias en la supervivencia entre los microorganismos sensibles y aquellos que son resistentes a distintos regímenes antibióticos. Lo que sí que está claro es que las infecciones asociadas a cándida aumentan significativamente la mortalidad. Lo que sí que es determinante de la supervivencia es el hecho de que la antibioterapia sea o no adecuada al microorganismo en cuestión. Los factores predictores de mortalidad fueron la gravedad de la cirrosis. Esto es bastante evidente, el hecho de que el paciente cumpliera criterios de sepsis, que se desarrollase una segunda infección durante el ingreso, que la antibioterapia fuera inadecuada, como acabamos de ver, o que la infección fuese una PBE. La peritonitis bacteriana espontánea es la infección por excelencia en el cirrótico y se define como una infección del líquido ascítico en ausencia de una causa intraabdominal que lo justifique. Lo vamos a diagnosticar con el recuento de polimorfonucleares en el líquido ascítico. Cuando estos están por encima de 250 y el cultivo es positivo, estamos ante una PBE. Como os podéis imaginar, la E. coli ya no es necesariamente, por lo menos dependiendo del lugar de adquisición, el germen más frecuente. Sin embargo, cuando tenemos más de 250 polimorfonucleares en el líquido ascítico con cultivo negativo, estamos ante una ascitis neutrofílica o PBE de cultivo negativo. Como hemos visto antes, la sensibilidad del cultivo de líquido ascítico alcanza en el mejor de los casos el 60%. Por lo tanto, esto no va a ser determinante el hecho de tener o no un cultivo positivo para la indicación de antibioterapia. Así que siempre que haya recuentos por encima de 250 vamos a poner antibiótico y albúmina. En cambio, con recuentos por debajo de 250, si tenemos un cultivo positivo estamos ante una situación llamada bacteriascitis. La bacteriascitis, podemos decidir no tratarla si el paciente está asintomático, pero en ese caso siempre vamos a tener que repetir una paracentesis y si los cultivos vuelven a ser positivos, entonces tendremos que tratarla independientemente del número de polimorfonucleares en la ascitis. Por supuesto, si el cultivo es negativo y los polimorfos están bajos, pues entonces no hay PB y no hace falta tratar. Por otro lado, la bacteriascitis hay que tratarla siempre que haya síntomas o signos de infección, porque se considera que en este caso se trata de un estadio inicial y precoz de una peritonitis bacteriana espontánea. Esto es un resumen de cómo tenemos que manejarnos con la PB. Vamos a hacer una paracentesis diagnóstica y si el recuento está por encima de 250 o hay síntomas sugerentes de infección, vamos a poner una antibioterapia empírica y ahora veremos con qué regímenes. Y vamos a asociar albúmina intravenosa a todos los pacientes. Tendremos que hacer una paracentesis de control a las 48 horas de forma obligatoria siempre que la adquisición sea nosocomial, tengamos factores de riesgo para bacterias multiresistentes o la evolución sea mala. Si en esa paracentesis de control los polimorfonucleares han disminuido al menos un 25% con respecto a la cifra inicial y ya se encuentran por debajo de 250, pues todo va bien, completaremos la antibioterapia y hasta podremos pasar a una vía oral.
y por supuesto cuando se haya resuelto la peritonitis empezaremos con profilaxis secundaria. Por otro lado, si los polimorfonucleares están descendiendo pero no han bajado por debajo del umbral de 250, entonces tendremos que descartar una peritonitis secundaria o valorar un cambio de antibiótico. Os recuerdo que la peritonitis secundaria se caracteriza por recuentos muy altos de polimorfonucleares y proteínas en líquido ascítico que también están muy altas. Por el contrario, si en la paracentesis de control los polimorfonucleares no han disminuido ni siquiera un 25% con respecto a la cifra inicial, de nuevo tenemos que descartar una peritonitis secundaria, valorar un cambio de antibiótico y, por supuesto, volver a hacer una paracentesis de control. Las últimas guías clínicas de la Sociedad Europea de Hígado, publicadas en 2018, todavía están en prensa, pero ya se pueden consultar en internet. Bueno, pues las últimas guías de la antibioterapia empírica han ampliado mucho el espectro. Principalmente va a depender del lugar de adquisición de la infección. En las infecciones espontáneas en el cirrótico adquiridas en la comunidad podemos seguir usando las cefalosporinas de tercera generación o piperacilina tazobactam, mientras que en un setting nosocomial tendremos que irnos a un carbapenémico asociado a daptomicina, vancomicina o linezolid si existe una alta prevalencia de bacterias multiresistentes gram positivas o el paciente está séptico. Las infecciones asociadas al cuidado sanitario se van a tratar en función de la situación clínica y epidemiológica en la que nos encontremos. Si el paciente está séptico o trabajamos en un ambiente donde haya una alta prevalencia de bacterias multiresistentes, tendremos que tratarlo como si fuera nosocomial y en el resto de situaciones lo podremos tratar como si fuese comunitaria. Obviamente, algunos microorganismos van a requerir tratamientos mucho más dirigidos. El enterococo resistente a vancomicina va a requerir linezolid, daptomicina o tegeciclina. La pseudomonas resistente a carbapenemes y quinolonas va a requerir amikacina, tobramicina o colistina, carbapenem y ceftazidima. Os podéis imaginar que usar aminoglucósidos en un cirrótico pues no apetece, pero peor es que se muera. Entonces, siempre que tengamos que usar un fármaco nefrotóxico, pues vamos a tener que monitorizar estrechamente la función renal y los niveles del fármaco. En las enterobacterias resistentes a carbapenemes podemos usar tigeciclina o tigeciclina altas dosis combinada con carbapenem en infusión continua por el efecto sinérgico que tienen estos antibióticos y se puede requerir incluso colistina si la infección es grave. La albúmina intravenosa. Las guías clínicas recomiendan usar albúmina intravenosa en todos los pacientes cirróticos con peritonitis bacteriana espontánea, aunque el máximo beneficio se va a obtener en aquellos pacientes con bilirrubinas por encima de 4 y creatininas por encima de 1, es decir, pacientes con insuficiencia hepática avanzada o con insuficiencia renal. ¿Y a qué dosis vamos a poner la albúmina? Pues 1,5 gramos por kilo al diagnóstico el primer día de la infección. Esto corresponde a unos 9 viales para un paciente de un peso estándar y el día 3 1 gramo por kilo, que son unos 6 viales para un paciente de un peso estándar. Con este abordaje que se describió en el 99 se consigue disminuir la incidencia de síndrome hepatorrenal, de mortalidad intrahospitalaria y de mortalidad de los 3 meses. Sí que es verdad que aquellos pacientes que no tienen la bilirrubina por encima de 4 y la creatinina por encima de 1 tienen una baja incidencia de síndrome hepatorrenal, que es del 7% si no ponemos albúmina, pero conseguimos reducirlo al 0% si asociamos albúmina. Por lo tanto, se recomienda ponérsela a todos los pacientes. La profilaxis de la PBE puede ser primaria o secundaria. ¿Cuándo vamos a hacer profilaxis primaria? Pues en aquellos pacientes que tienen proteínas en líquido ascítico por debajo de 1,5 gramos por decilitro. Vamos a usar el norfloxacino, 400 miligramos al día, pero solamente lo vamos a instaurar esta profilaxis primaria si las proteínas están bajas en líquido, si hay insuficiencia hepática o insuficiencia renal, es decir, si el child está por encima de 9 y la bilirrubina por encima de 3, o si la creatinina está por encima de 1,2, el BUN por encima de 25 o el sodio por debajo de 130. ¿De acuerdo?
bueno, esto tenemos que, bueno, con este abordaje en estos pacientes conseguimos, como veis en la gráfica de la derecha, reducir de manera significativa la mortalidad. Este es el resultado de un metaanálisis. Os podéis imaginar que tenemos que balancear la prevención de la peritonitis bacteriana espontánea, que obviamente es una complicación grave de la cirrosis, con el desarrollo de resistencias asociadas al uso de quinolonas. En la hemorragia digestiva vamos a usar ceftriaxona intravenosa 1 gramo al día en aquellos pacientes con cirrosis avanzada, Child-C, o en aquellos que ya estaban en profilaxis con norfloxacino o en áreas con alta prevalencia de resistencias a quinolonas. En el resto de pacientes podríamos usar norfloxacino 400 miligramos al día. Como decíamos al principio de la charla, la hemorragia digestiva predispone a las infecciones y, por otro lado, las infecciones pueden ser el desencadenante de la hemorragia, que no tiene por qué ser necesariamente una hemorragia varicial. Cualquier hemorragia digestiva en el paciente cirrótico debe ser cubierta con antibióticos para prevenir el desarrollo de infecciones bacterianas. En la gráfica de la derecha, otra vez un metaanálisis en el que se ve que el uso de antibióticos mejora la supervivencia y disminuye la incidencia de infección. La profilaxis secundaria se debe hacer siempre. La peritonitis bacteriana espontánea recurre hasta en un 70% de los pacientes al año en aquellos pacientes que no están tratados, como podemos ver en la gráfica de la derecha. El uso de norfloxacino disminuye esta recurrencia un 20% al año. Como alternativas, bueno, ciprofloxacino 750 miligramos al día, esto es una recomendación de experto, y no tenemos datos suficientes de momento para apoyar el uso de rifaximina, pero sí que parece que por aquí van a ir los tiros. Hay todavía datos escasos y algo contradictorios, pero bueno, os traigo un par de metaanálisis. El metaanálisis de Goel, como podéis ver aquí, bueno, pues dice que la rifaximina redujo el riesgo de peritonitis en un 47% comparado con el control, con la ausencia de antibióticos en profilaxis primaria, y en un 74% comparado con norfloxacino para la profilaxis secundaria. Y este segundo metaanálisis lo presentaron en el Congreso Europeo de Digestivo de octubre de este año, en el que bueno, pues se ve que parece que la combinación de rifaximina con norfloxacino disminuía la incidencia de peritonitis bacteriana espontánea con respecto a norfloxacino solo, y no vio diferencias entre el uso de rifaximina por un lado o norfloxacino en términos de la incidencia de peritonitis o prevención secundaria. Es interesante esto, desde luego, porque nos permitiría hacer una descontaminación intestinal mucho más selectiva sin los efectos adversos que podría tener un antibiótico sistémico, y bueno, pues son pacientes que pueden requerir la rifaximina o como profilaxis secundaria de la encefalopatía hepática, así que potencialmente podríamos matar 2 pájaros de un tiro. Faltan datos, todavía no se puede recomendar, pero bueno, estaremos a la expectativa de lo que va a pasar. En cuanto a otras infecciones, lo vamos a pasar deprisa. Todas estas recomendaciones están en las guías europeas que os mencionaba antes, que tenéis ahí la referencia por si las queréis buscar. La celulitis en el paciente cirrótico comunitaria se va a tratar con piperacilina, tazobactam o cefalosporinas de tercera junto con oxacilina, y si la infección es de adquisición nosocomial, cefalosporinas de tercera o meronem junto con oxacilina o glicopéptidos o daptomicina o linezolid. La neumonía comunitaria, piperacilina, tazobactam o ceftriaxona junto con un macrólido, levofloxacino o moxifloxacino, y la nosocomial, ceftazidima o meronem junto con levofloxacino, glicopéptidos o linezolid. Y bueno, y aquí tenéis las recomendaciones de la infección urinaria, dependiendo de si está complicada o si el paciente tiene datos de sepsis. Por último, para resumir, la disfunción inmune asociada a la cirrosis tiene 2 patitas. Por un lado, una inflamación sistémica que progresa hasta acabar en un estado de inmunodeficiencia, lo cual aumenta el riesgo de infecciones bacterianas en la cirrosis. Por lo tanto, siempre hay que sospechar y buscar activamente la presencia de infecciones bacterianas ante cualquier deterioro clínico o analítico que presenten estos pacientes, porque se mueren más. Los pacientes cirróticos con infección se mueren más que los no infectados.
La procalcitonina es un marcador útil en el manejo de las infecciones del paciente cirrótico, usando un punto de corte en general de 0,5, pero cuidado con los niveles de bilirrubina que pueden modificar este punto de corte. El aumento de las infecciones nosocomiales y asociadas al cuidado sanitario es una realidad. Actualmente hasta el 70% de las infecciones en los pacientes cirróticos son de este origen y está aumentando la prevalencia de infecciones por bacterias multiresistentes. Esto hace que la antibioterapia empírica clásica basada en cefalosporinas de tercera generación ya no sea tan eficaz y que haga que tengamos que ampliar el espectro al menos en aquellas infecciones nosocomiales. La PBE se va a tratar siempre que tengamos un recuento de polimorfonucleares por encima de 250 o síntomas de infección y siempre asociaremos albúmina. La profilaxis primaria, la profilaxis primaria de la peritonitis la vamos a hacer cuando tengamos proteínas bajas en líquido ascítico junto con insuficiencia hepática o renal y en aquellos casos de hemorragia digestiva. Y la profilaxis secundaria habrá que hacerla siempre que se haya resuelto un episodio de peritonitis bacteriana. Muchas gracias por escucharme hasta el final. Si os ha gustado la charla, por favor suscribíos a nuestro canal y os mantendremos informados de las cosas que nos parezcan interesantes que se cuecen en el mundo de la hepatología. Gracias.